Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Doblas. Trabajo en cuestiones relativas a la deforestación y a la ocupación de la Amazonia desde hace ya algunos años. Me pidieron que hoy les hablase de lo que está pasando por allí. Mis compañeros ya han debido hablar de la importancia de la Amazonia para el planeta y para quien vive allí. A mí me toca hablarles de la parte fea de todo esto, que es, bueno, como que la Amazonia está siendo destruida. Es un tema muy difícil, muy complejo. En pocos minutos pues intentaré abordar las partes principales, espero ser muy objetivo. Empiezo un poco por el final. Ustedes han debido ver, claro, estos titulares tan espectaculares en todo el mundo sobre la Amazonia. La Amazonia está quemando, etcétera. El otro día me preguntaron cómo está el incendio en Brasil. Bueno, no hay un incendio en Brasil, no hay un gran incendio con grandes llamas y animales saliendo de la selva. Eso es parte de la imaginación europea, etcétera. Lo que hay en realidad son miles de incendios que están siendo provocados sobre pilas de vegetación que ha sido producto de la desforestación. Hay muchos incendios, realmente hemos registrado 60% más que un año normal, realmente. Pero el problema no es el propio fuego, no hace falta enviar bomberos. El problema es la desforestación, ¿no? Entonces les voy a hablar de la desforestación, que es la causa primera de esto. Inicialmente les hablaré de quién desforesta, cuáles son los agentes principales y, de nuevo, para simplificar mucho lo que les quiero decir, podemos pensar en tres personas, ¿no? Tres personas que ustedes pueden haber encontrado, que es el campesino, el ganadero y el comerciante, ¿no? Espero no caer en la caricatura, pero me parece que es la forma más fácil de tratar este asunto. El campesino es alguien que lleva muchos años, que llegó hace muchos años o que ya estaba allí, como es el caso de los indígenas, el caso de los ribereños, pero también el caso de campesinos que huyendo del hambre, huyendo de la concentración fundiaria, que sucede en otras partes de Brasil, llegan a la Amazonia. Entonces esta gente, bueno, para alimentar a su familia, tienen unos pocos animales y tienen un pequeño campo, ¿no? Una pequeña tierra que cultivan de poco a poco. Entonces en esta imagen pueden ver a un descendiente de indígenas que acaba de abrir una pequeña área de más o menos media hectárea en donde va a cultivar. El año que viene esta persona va a avanzar sobre la selva, pero lo va a hacer de forma circular, es decir, en algunos años va a volver a esa misma área que está, que ya abandonó, y la va a quemar para que las cenizas realimenten ese suelo y en ausencia de especies invasoras, ese suelo puede volver a darle su cosecha, en este caso en general de mandioca y otras hortalizas, ¿no? Esta técnica, que se llama coivara en Brasil, tiene un impacto bastante bajo. Nuestro amigo ganadero ya llegó después, o quizás al mismo tiempo que el campesino, pero bueno, decidió dedicarse a la ganadería. Entonces, él, bueno, tiene una serie de problemas. El primer problema que tiene es que para dedicarse a eso necesita bastantes animales. No estamos hablando de 10 vacas, no estamos hablando de 20 vacas, estamos hablando de 100 vacas o más que él necesita para que le valga la pena vendérselas al matadero. Eh, Él tiene otro problema, un segundo problema, que no está tecnificado. Entonces no tiene pienso, no tiene técnicas modernas, no adopta técnicas modernas de ganadería. Entonces directamente suelta a las vacas en medio del campo. Esas vacas entonces necesitan bastante espacio, bastante más espacio. Necesitan una hectárea o más para alimentarse cada animal. Entonces ya estamos hablando de 100 hectáreas cuando el campesino necesitaba media hectárea para su huerto, ¿no? Para su campo. Y llegamos al tercer problema, que es que el suelo en la Amazonia no es muy bueno, es muy ácido, es bastante delgado. Entonces, el uso intensivo que supone el pasto, que es una especie invasora, en fin de cuentas, hace que el suelo se agote rápidamente. Entonces, en pocos años,
el pasto no tiene el mismo vigor que antes y nuestro ganadero, si no quiere que sus vacas se mueran de hambre, va a tener que abrir áreas. ¿Y dónde va a avanzar? Sobre la selva. Y esta vez es un proceso no sustentable, es un proceso de avance constante, ¿no? Porque esta tierra no se va a regenerar con tanta facilidad debido al pisoteo y debido al hecho de que el pasto es una especie invasora, entonces es mucho más difícil regenerar el estado anterior, ¿no? Estos dos agentes, que es el campesino y el ganadero, son responsables por una cosa que ustedes han debido ver bastante, que son las espinas de pez, ¿no? Que son estas en las imágenes de satélite se ve muy bien, y les he preparado una imagen aquí en que se ve muy fácilmente cómo penetran los campesinos, los colonos y los ganaderos a lo largo de las carreteras en torno a las ciudades. Y en la ciudad es donde está nuestro tercer amigo de hoy, que es el comerciante. Es una persona de apellido en general alemán o italiano que viene de una tradición de colonización y que llega a la Amazonia comerciando, ¿no? Tiene una tienda con cualquier cosa en la ciudad, hace su capital y empieza a comerciar con tierras, porque la tierra es barata allí y cambia de mano rápidamente. Entonces el comerciante poco a poco se convierte en un especulador, ¿no? Y para hacer estos negocios se asocia con técnicos agrimensores, con abogados, con notarios que le van a asegurar los papeles y le van a asegurar la propiedad de forma legal y más frecuente de forma ilegal sobre grandes áreas de tierra. Y esta vez estamos hablando no de 10, 20, 15, 100 hectáreas, estamos hablando de 1000 hectáreas, 2000, 3000 hectáreas que esta gente dice que son suyas. Y para asegurar que son suyas, ¿qué hacen? La abren. Para valorizarlas, para que se puedan vender más caras, las abren. Abrir quiere decir el que destruir la selva para poner pastos. Estoy hablando mucho de hectáreas. ¿Qué significa una hectárea? ¿No? Estoy hablando de media hectárea, de 10 hectáreas, 100 hectáreas. ¿Qué es una hectárea? Bueno, en Brasil se suele decir que una hectárea es un campo de fútbol, ¿no? El tamaño de un campo de fútbol es una hectárea, ¿no? Entonces, bueno, con el Brasil todo el mundo sabe lo que es un campo de fútbol, entonces resuelto. No tan resuelto, ¿no? Porque la destrucción de una hectárea de selva, ¿qué quiere decir? Quiere decir que uno destruye todos los árboles que están en ella. ¿Cuántos árboles hay en una hectárea de selva? Pues alrededor de 1200. La media más o menos es de 1200 árboles. Entonces, este comerciante especulador, cuando dice, bueno, ábranme ustedes 100 hectáreas y contrata a un ejército de jóvenes, de campesinos empobrecidos para que se metan en la selva y hagan esto, estamos hablando que va a destruir 1.000.000 de árboles. Es una cantidad de área muy grande, es una cantidad de árboles y de animales, de biomasa que se pierde gigantesca, ¿no? Para que ustedes vean, este gráfico les muestra más o menos lo que significa en términos de área estos tres estados, digamos, estas tres protagonistas, ¿no? Ustedes ven que en este estudio que hicimos, más o menos 5% de los ocupantes de una determinada área, bastante grande en la Amazonia, tenían o reivindicaban más de la mitad del territorio. Entonces, y que los campesinos pobres tenían alrededor del 20%. Y eran muchísimos más, eran prácticamente 80% del contingente de población de esa área de indígena. Entonces ustedes ven ahí la gran desigualdad que tenemos entre estos tres agentes, ¿no? Existe también un aspecto de desigualdad política y eso me interesa hablar un poco. Políticamente, nuestro amigo campesino es una víctima del sistema. Él no influye en la política, lo que hace es ser sacudido por la política, ¿no? Los regulamentos le vienen y puede empobrecer y puede caer en la miseria si la política cambia. El ganadero, él se aprovecha de la política, se aprovecha de la marea
para abrir área, para no abrir área, para adecuarse, para no adecuarse. Finalmente, el comerciante especulador, él influye en la política. Él es realmente un actor político que a través de sus conexiones con diputados, con senadores, alcaldes, etcétera, va a poder cambiar el contexto legislativo, es decir, va a poder cambiar las leyes. Y eso es muy importante, es un factor de desigualdad muy importante que me lleva a, estamos hablando de leyes, de influencia de las leyes, me lleva a comentar el histórico, ¿no? Como última parte de esta participación. El histórico de la deforestación, que tiene muchísimo que ver con el histórico de las leyes ambientales de Brasil. En este gráfico, que es hecho por el Instituto de Investigaciones Espaciales brasileño, al que pertenezco actualmente, este gráfico es un resumen de un tremendo trabajo de análisis de imágenes de satélite en que cada desmatamiento, cada deforestación es dibujada manualmente. Esto es una consolidación. Entonces aquí se ve cuánto se desmata anualmente en Brasil. Entonces ustedes pueden ver que hasta el año 2000 el desmatamiento era bastante alto, pero era constante. ¿Qué sucede en el año 2000? Suben los precios de las llamadas commodities agrarias. Sube el precio de la carne, sube el precio de la soja, la gente se lanza. Nuestro amigo ganadero, que navega en la marea de la política y de las condiciones económicas, decide abrir área y comprar más vacas porque el precio está muy bien. Entonces, eso provoca un aumento en la deforestación, un aumento bastante grande que culmina en 2004 con 27.800 kilómetros cuadrados, lo que equivale a más o menos 20 veces México DF, y lo mira ahora, es más do que el estado de Tabasco. Destruido en un año, ¿no? Es mucho. Eso genera una presión internacional, genera una presión interna muy fuerte sobre el gobierno, que es del presidente del PT en ese momento. El PT lleva 2 años gobernando y el presidente Lula decide nombrar como ministra de Medio Ambiente a una compañera de lucha de Chico Mendes, que se llama Marina Silva, y que inmediatamente instituye un plan de control de deforestación en la Amazonia, el llamado PPSDAM. Este PPSDAM tiene 3 vertientes fundamentales. La primera es el control directo del desmatamiento, es decir, llevar a la policía y al ejército donde está sucediendo la deforestación, y para eso se usa un sistema, se crea un nuevo sistema de satélite, el INPE crea un nuevo sistema de monitoreo que indica muy rápidamente dónde se produce la deforestación. Funciona muy bien, y junto con la segunda vertiente del PPSDAM, que es la protección de áreas, la creación de áreas protegidas y reservas, el desmatamiento empieza a caer. Cae de forma muy rápida y se estabiliza en 2012 en 4.600 kilómetros cuadrados, lo cual es una fortísima reducción en relación a los 27.000 de los que estamos hablando en 2004. Sucede que la tercera vertiente del PPSDAM no fue realmente implantada. La tercera vertiente, que posiblemente sería la más importante, que era cambiar la estructura económica y favorecer los ciclos de producción sustentable, la llamada economía forestal, no fue implantada porque contó con muchísima oposición local, política, etc. Entonces no funcionó, y toda esta gente que hasta 2004 estaba desforestando impunemente, se organiza políticamente, se crea un frente, un lobby muy poderoso agropecuario, ¿no? El llamado lobby ruralista, que se empieza a articular, digamos, a partir de 2008 empieza a realmente a influenciar mucho las decisiones del Parlamento. En 2000 sería muy complejo y muy largo hablar de todas estas luchas, pero les voy a hablar únicamente de lo que se considera el momento capital en esa lucha entre el socioambientalismo y el ruralismo. Es en 2012 cuando, durante el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, con un PT con un gobierno, con un ejecutivo bastante débil, que tiene que pactar
con Dios y con el diablo para gobernar mínimamente, en ese momento hay una gran lucha en el Parlamento y finalmente se aprueba el Código Forestal, que es la ley que gobierna todas las acciones que se realizan en el bosque, en todo Brasil. Es considerada esa ley como una gran derrota para el socioambientalismo. Es la primera gran victoria de los ruralistas que a partir de ese momento empiezan a crecer y empiezan a ocupar puestos de poder. El gráfico de desmatamiento del INPE muestra cuál fue el efecto directo de esta derrota. El desmatamiento vuelve a crecer de forma muy clara. Bueno, abreviando, una cosa que ustedes ya han debido saber: la presidenta Dilma es depuesta por un golpe parlamentario, su vicepresidente ocupa el puesto de la presidencia. Se crea un vacío de poder muy grande que es ocupado por la ultraderecha, que polariza el ambiente político y, apoyada fundamentalmente por el ruralismo, por los frentes ruralistas, llega al poder. Y desde hace 8 meses el presidente Bolsonaro promueve una política protofascista, ¿no? Que se traduce en el campo por un aumento del desmatamiento. ¿Por qué? Porque esta gente sabe, la gente sabe que el presidente es uno de ellos. Y ese es el gran problema político que tenemos ahora mismo en Brasil. No es la capacidad del gobierno de hacer acciones, porque al fin y al cabo el gobierno está formado por un grupo de locos, psicóticos y técnicamente muy malos. El problema es lo que ellos están legitimando. Ellos están legitimando con su discurso la deforestación, el asesinato de líderes indígenas, de agentes del gobierno que combaten la deforestación. Ese es el gran problema. Y el efecto que tenemos es, sí, un aumento muy fuerte del desmatamiento. Entonces los números del INPE señalan que vamos a tener un aumento de entre el 80 y el 100% de desmatamiento este año, lo que nos sitúa en los números de hace muchos años, del 2000-2004. Y el problema es que estamos en otra situación. Estamos en una situación en que los cambios climáticos debilitan el bosque, lo dejan más susceptible a incendios, lo dejan con menos capacidad de recuperación, con menos resiliencia. Entonces realmente estamos en una situación mucho más preocupante ahora que hace 20 años. Y vemos que los fuegos, y esto es una imagen que recibimos ayer. Esta imagen muestra que los fuegos están aumentando, tuvieron una bajada después de todo este boom mediático, pero ahora estamos con un número de fuegos que es esta línea roja, que ha superado todos los máximos. Es muy preocupante. Eso quiere decir que la destrucción avanza y está alcanzando récords históricos y bueno, estamos en una situación pésima. Me gustaría ser un poco más optimista, pero realmente no puedo. La situación está muy mala. Para terminar, ¿qué necesitamos? Necesitamos mucho apoyo internacional, necesitamos presión internacional, necesitamos que los productos que vienen de la desforestación de la Amazonia sean boicotados, que no se compre, que los gobiernos no compren soja, que no compren carne que viene de Brasil, hasta que se solucione este problema. Y necesitamos mucha presión para que el gobierno cambie su política y para que los ciudadanos también cambien su voto.